si es imagen radiopaca, habíamos indicado que podría ser heterogénea u homogénea, primero. Segundo, si es uno, hacemos otro tipo de clasificación. Si es lo otro, también tenemos que hacer otro tipo de clasificación. ¿Entiendes? Entonces eso tiene que acostumbrarse a Limo Uriarte. Si se ve esa imagen radiopaca en emitor al derecho, ¿cómo lo reclasificamos? Buenos días, doctor. Bueno, Buenos días. sin ver todavía las tomografías y solo me centro en esta radiografía, yo diría que para mí es una imagen heterogénea, radiopaca, en base pulmonar. ¿Ya? Y si es heterogénea radiopaca, ¿es patrón alveolar, intersticial, mixto? Siempre tenemos que reclasificar para seguir haciendo nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Qué patrón es? Patrón alveolar, doctor. Patrón alveolar. Bueno, entonces, de esa manera tiene que describir para acercarnos, no necesariamente que sea ya el diagnóstico, sino, pero por lo menos hacemos la orientación aquí, estamos ubicándonos. ¿Entiendes? Ahora, Medina de la Cruz. ¿Sí? Buenos días, doctor. Disculpe, Buenos días, señorita. puedo ver un patrón mixto, me parece, porque se ve como que un patrón intersticial micronodular, quizás podría decir. Me parece ver las líneas y como que medio puntitos, creo que. Puntito, dice mi paisano. Usted tiene que decir imagen radiopaca, puntiforme. Ya, radiopacidad heterogénea de que puede ser patrón mixto de intersticial micronodular, eso es lo que a mí me parece. Muy bien. Al que dice de vuelta Límaco Herrera, que está de acuerdo con la descripción, aquí podemos concluir con esta placa radiográfica. Uno dice patrón mixto, otro dice patrón radiopaca homogénea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Límaco? Doctor. ¿Qué le parece? Usted está en el micro, ¿no? Bueno, no creo que sea. ¿Por qué no? Voy a escuchar la bulla, doctor. ¿Doctor? Entonces, ya déjelo nomás. Cuando te mejores de sonido me avisas. Angélica Giovanna. Sí, doctor, disculpe. Angélica Giovanna. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo que puede ser patrón mixto, por ejemplo? Patrón alveolar. Claro, patrón alveolar, muy bien. Ahora, la otra situación ya hemos visto, acá es un patrón, si estamos observando, siempre se hace el estudio comparativo, dijimos, de la región apical, subclavicular, parailer y basal. Todo esto estamos viendo como algo, un patrón alveolar, ¿no es cierto? Patrón mixto no es, si uno compara con esto, tampoco está acá. La otra cosa, con ese tipo de imágenes, Martínez Luyo, usted podría pensar, si este paciente tiene un cáncer gástrico, un proceso metastásico. No, doctor. En tal caso, vería otra imagen. Claro, entonces estamos viendo, entonces estamos descartando que sea proceso metastásico. Pensaríamos en otro tipo de patología que estamos viendo patrón alveolar. Pero hay otra cosa importante que no se ha dado importancia. Si estamos, observen el cursor, ¿no? ¿Sí? Hola. No, ¿No observen el cursor? Bueno, dentro de la región basal hay una imagen radiolúcida. Más arriba, más arriba, más arriba. Para acá hay una imagen radiolúcida. Entonces, esa imagen radiolúcida, ¿entiende? ¿Qué nos puede estar diciendo? Brigitte Muñoz Escobar.
Buenos días, doctor. Buenos días, señorita. ¿Podría, Sí, un disculpe, patrón. seleccionar? Sí, ¿Podría sí, con su puntero señalarlo? No, no lo vi. que no ven usted mi puntero, pues. O sea, veo la flechita, No, pero está quieta. no, más arriba, señorita, que está la delegada que suba su puntero. Bueno, cerca del hilo hay una imagen radiolúcida, entonces ahí está, justo más abajo, más abajo, más abajo. ¿Qué podríamos estar pensando? Más abajo, señorita. Más abajo. Ahí está, justo, déjale nomás. Ya lo Sí, bajamos. sí, ya lo vi. Ya, ¿qué podríamos estar pensando? Entonces, toda imagen radiolúcida, ¿cómo lo reclasificamos a las imágenes radiolúcidas? Primero tiene que pensar. Entonces, Sí, doctor, estoy pensando. ¿cómo se clasifican las imágenes radiolúcidas? Presencia de aire, doctor. ¿Cómo qué? Aire, doctor. Es aire, pero no hemos visto todavía, creo, la clase de patrón destructivo, ¿no? Bueno, cuando clasificamos uno puede ser, si es pared fina, pared gruesa, si es un absceso o si es una bula. Entonces pareciera que fuese una imagen radiolúcida pared gruesa, que podríamos estar pensando un proceso neumónico en esa región que se está dando. A ver, ahora vamos a ver ahora qué me dice la señorita, no, Ana Luisa Jara. ¿Qué otro estudio le pedimos? Una tomografía, doctor. Una tomografía, ¿le pide con sustancia de contraste o sin sustancia de contraste? Mm, ah, no, ¿No? sin contraste. ¿Por qué sin contraste? ¿En qué casos usted utiliza tomografía con sustancia de contraste? Pues, la tomografía con contraste se usa. Eso es lo que tienen que tener siempre presente ustedes en la mente para ver qué me dice Baker Matamoros. A ver, los ¿Cuándo vasos. utilizamos tomografía con contraste? Doctor, no sabría decirte, doctor. Muy bien. David Lima Herrera. Lima con... Doctor, sí, aló. ¿Me escucha? Dime, ¿cuándo le solicitamos una tomografía con sustancia de contraste? Bueno, normalmente se pide una tomografía con sustancia de contraste para definir bien la estructura anatómica que se ha formado o que se ha presentado, ¿no? No, En pero este caso. en este caso, en este paciente con esta radiografía de tórax, le pedimos con o sin y por qué. Si es en los pulmones, doctor, ¿no? No se pediría pues una con contraste. Si es en los pulmones, ¿no? Porque todo es aire, todo es contenido, ¿no? Si vemos que la lesión es en la trama vascular o los cilios, ¿no? Ahí se podría pedir, también se pediría. Muy bien. Mire, estimado muchacho, que yo les he dado el marco teórico de lo que es método de estudio. Ustedes, antes de cada clase, tienen que repasar y saber de memoria eso, porque eso va a ser el pan de cada día de ustedes, de aquí hasta que se jubilen de médico.
En esta placa radiográfica estamos concluyendo que más nos da un problema parenquimal. Entonces, si es problema parenquimal, no está indicado tomar una tomografía con contraste, solamente tomografía sin contraste. Siempre, si tomografía con contraste dijimos que se solicita cuando hay una masa, hay un nódulo, que en este caso no observamos, o cuando sospechemos que haya patología del mediastino, que tampoco vemos en esta situación. Entonces, eso es lo que tiene que saber a diario, porque ustedes son los que van a solicitar los exámenes, ¿entienden? No es que quiero o no quiero, no. Se solicita una tomografía con contraste por esto, sin contraste por esto. Entonces, de esa manera, ¿qué le digo? Es la solicitud de un examen con criterio médico, ¿ya? Entonces, en este caso, si estamos concluyendo que es un problema parenquimal, no hay un problema metastásico, entonces estamos pensando en un radiolinfoma. Te vamos a tomar una tomografía sin sustancia de contraste. ¿Puede mostrarnos, señorita, la tomografía? Ya. ¿Se observa? ¿Se puede ver la imagen? Sí, sí se ve. Matamoros, ¿qué le parece esa tomografía? Bueno, doctor, viendo la tomografía, vemos en el hemitórax derecho que hay cierto desplazamiento. Esta masa que es densa está desplazando parte del hemitórax derecho. ¿Qué no? Angélica Giovanna. Sí, doctor. Se ve unos nódulos serían hipodenso en el pulmón derecho. ¿Ya? Otro corte tomográfico, por favor. Entonces, ahí estamos viendo que me dice Luyo, Martínez Luyo. Sí, bueno, esta tomografía de ventana parenquimal podemos ver, como acaban de describir mis compañeros, ¿no? Una imagen en el hemitórax, en el pulmón derecho, pero también acá en esta imagen se está observando otra masa, ¿no? Hiperdensa en el hemitórax izquierdo. Claro, lo que llama la atención cuando observamos esta tomografía, como dice ventana parenquimal, este es lo que fuese el pulmón normal, la parte, no ve mi cursor desgraciadamente, ¿entiendes? Pero la parte periférica también es una imagen hiperdensa, con lo que habíamos observado en la radiografía de tórax, ¿entiendes? Entonces, en ese caso ya estamos descartando lo que fuese un proceso metastásico. Ese es la cúpula diafragmática que está, o sea, toda esa zona que
para la parte posterior es que se observa lo que corresponde la imagen. Otra imagen, por favor. Está muy bien, se observa excelentemente bien toda esa zona. Siempre se está observando esa imagen radio hiperdensa que está en el lado derecho, es la cúpula diafragmática que está creciendo. Pero en la parte marginal de esa zona estamos observando una imagen más hiperdensa, ¿me entiendes? Y podría corresponder como si fuese un problema parenquimal. Otra imagen. Y estamos mucho más abajo y persiste esa pequeña imagen y parece que está, lo que habíamos observado. Otra imagen u otro corte tomográfico. Sigue. Sigue. Angélica Giovanna, ¿qué corte, qué ventana es esa? Es un corte transversal. Es ventana mediastinal. Claro, es un corte axial. ¿Ya? Claro. Siga, porque no, siga todos los cortes convencionales, pues. Digamos, siga pasando las imágenes en esto, siga. Muy bien. A ver, ¿qué le llama la atención ahí en ese corte? Es el señor Limo Uriarte. Ya, doctor. Bueno, en este corte, primero la gran masa homogénea hiperdensa. Luego en la pared, tanto posterior como lateral, pequeñas imágenes hiperdensas adheridas a la pared, ¿no? A la pared torácica. Ya. Muy bien. Esa gran masa hiperdensa que es el hígado, está creciendo todo lo que corresponde al hígado. ¿Por qué? Porque estamos a su corte bien abajo, ¿me entiendes? Pero sí se observa un pequeño nódulo pegado a la pared, en esa zona muy bien, se observa excelentemente bien. Entonces, una imagen nodular sólida, ¿entiendes? ¿Por qué le denominamos nódulo? Señorita Martínez Luyo. Martínez Luyo. Sí, doctor. ¿Por qué le denominamos nódulo? Bueno. Por los contornos, por la forma que tiene y por la densidad. Brigitte Muñoz Escobar. ¿Por qué le estamos denominando nódulo? O sea, en la imagen. Esa imagen, ¿por qué le estamos denominando nódulo? Bueno, yo pienso por la forma, por la estructura, más que nada. Nada. Ana Luisa Jara. Por el tamaño, que es pequeño, redondeado. Pues el tamaño, forma no. ¿Hasta cuánto decimos nódulo y después cuánto decimos masa?
Menor a 4 centímetros. Menor a 4 centímetros. Claro, menor a 4 centímetros estamos hablando de nódulo. Ese test tiene menos de 4 centímetros, por eso estamos denominando nódulo. Si es mucho más de 4 centímetros, tenemos que decir más. Esa es la definición, o sea, la uniformidad de criterio que tenemos que tener acá, en la China y donde sea, ¿me entiende? Si usted habla de nódulo, debe ser menos de 4 centímetros. Si usted habla de masa, teóricamente debe ser más de 4 centímetros, no por los bordes, ¿ya? ¿Qué otra imagen tenemos, señorita? En corte. Sí, así, ¿eh? Ahí también estamos usando otra pequeña imagen, pero pegada a lo que corresponde, la pleura. Sí, sigan. Sigan. También tienen su corte, sigan. Muy bien. Esta es la última. Claro, esas pequeñas imágenes no, están muy bien. Se observa en corte, este corte coronal. ¿Me entiende? Está en borde siempre pegado a lo que corresponde a la pleura. Siguiente. Eso es todo. Muy bien. Entonces, ahí terminó todo el estado de caso clínico. Sí, doctor. Ya, entonces, primera posibilidad. ¿Sería progresión metastásico de estómago? ¿Qué es el Luyo? Martínez Luyo. Yo creo que teniendo en cuenta sobre todo los antecedentes y las imágenes que hemos visto, diría que puede ser probable. Pero ¿qué importancia le da usted a esa imagen alveolar que hemos visto? Tenue, pero si lo observo un poco, ¿sí? Para tener todas las patologías que presentó, ¿se justifica toda esa imagen? Sí. Doctor. Sí, le escucho. Doctor, bueno, viendo los antecedentes que tiene el paciente de cáncer gástrico, pienso que podría tener una metástasis vía linfática con la formación de nódulo, en este caso que vimos en las últimas imágenes, doctor. Ya, muy bien. Pero el malestar, ¿tanto sería el malestar por ese tipo de imagen? ¿O no habría alguna patología de fondo sobreagregada? No. Está muy bien lo que piensa, entonces podría ser, pero no a nivel parenquimal pulmonar, sino a nivel pleural. Pero a mí personalmente me llama la atención, aparte de eso debe haber algo sobreagregado en la que se observa ese patrón alveolar a nivel de la región basal de esa. ¿Y con qué podremos hacer nosotros el diagnóstico de esa zona? Podríamos hacer con fibrobroncoscopía para sacar alguna muestra de lo que estamos observando o hacer lo que corresponde a una biopsia, ¿entiende? Entonces, hasta ahora estamos haciendo solamente posibilidades diagnósticas con un poco de clínica y un poco de imágenes. Entonces, no llegamos, no es una cosa contundente en el que va a ser, puede ser tal o cual cosa, ¿me entiende? Entonces, al final, la última palabra va a ser lo que corresponde a la biopsia pulmonar. Y con la biopsia pulmonar vemos qué estamos sacando y qué es lo que tiene directamente la situación. ¿Sí? Entonces, ustedes como médicos clínicos llegan acá y dicen, ¿qué le sugerimos? Le sugerimos que haga una biopsia, o primero, si es accesible, una fibrobroncoscopia, o si no, una biopsia a nivel de ese nódulo pulmonar para saber cuál es el tipo de patología. ¿Estamos de acuerdo?
Hola. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, voy a preparar para dar la clase de lo que corresponde patrón destructivo y patrón atelectásico. 5 minutos, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Ok, doctor. Gracias, Ya, doctor. doctor, gracias. Una pregunta, cuando estuvimos hasta qué parte hemos dado la clase de práctica nosotros, ¿qué hemos visto con ustedes? ¿Hasta dónde hemos visto? Hemos visto imágenes hasta imagen más o menos 19, creo. Imagen 19 de las ¿En qué? diapositivas. Hasta la imagen 19 creo que hemos visto, doctor, por ahí. No, ustedes es patrón intersticial mixto, ¿no es cierto? Cavidades hemos visto, nódulos, masas hemos visto. Hemos visto abscesos y bulas, doctor. Hasta ahí. Ya, muy bien. Ya. Entonces ahora lo que nos toca ver lo que corresponde al patrón atelectásico pulmonar, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer. Ya, gracias. Ya, doctor. Bueno, observa la pantalla, ¿no? ¿Verdad? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Atelectasia. Entonces, Sí, se observa. vamos a ver ahora lo que es atelectasia pulmonar, pero por favor atento para lo que estamos viendo, el pequeño marco teórico. Luego de eso, para después ya ver otro tipo de imágenes que se va a observar, ¿sí? Entonces, a la cabeza tenemos que
¿A qué denominamos o definimos atelectasia? Dice, la atelectasia es causada por obstrucción de las vías aéreas, puede ser bronquios o bronquiolos, o por presión en la parte externa del pulmón. Otra forma de definir es, la atelectasia es diferente de otro tipo de colapso pulmonar llamado neumotórax, que se produce cuando el aire se escapa de los campos pulmonares hacia la cavidad pleural. Es otra forma de definición, lo que corresponde a atelectasia pulmonar. También puede ser la atelectasia, viene a ser la disminución de volumen pulmonar, es causada por la obstrucción de las vías aéreas, bronquios o bronquiolos, o por presión de la parte afectada también. O sea, es otra forma de definir. Tenemos varias maneras de decir qué es una atelectasia pulmonar. Ahora vamos a ver tipo de atelectasia. Una de las formas de presentación de atelectasia tenemos la atelectasia obstructiva, lo que se produce por obstrucción de las vías aéreas o principales o segmentarias. Una de las causas principales es una neoplasia endobronquial o un pólipo o alguna de esas patologías que están creciendo dentro del bronquio y obstruye, en un momento va creciendo la situación. Entonces, esa sería una atelectasia obstructiva. Y por si hay obstrucción de bronquio, hay pérdida, o sea, ausencia de ingreso de aire y se colapsan los alveolos. Luego tenemos lo que corresponde a la atelectasia pasiva, es por efecto de compresión en el campo pulmonar. Una gran masa pulmonar va a comprimir los alveolos perilesionales, los que están cerca de ellos, van a comprimir y va a producir lo que corresponde a atelectasia. En ese caso le llamamos atelectasia pasiva. Luego tenemos la atelectasia cicatrizal, en la que se produce luego de una cicatriz en el campo pulmonar. Lo más común en nuestro medio es cuando se produce esa atelectasia cicatrizal como secuela de tuberculosis, generalmente en las regiones apicales, subclaviculares. Entonces estamos hablando ya de atelectasia cicatrizal. Entonces, como ven, tenemos una atelectasia obstructiva, una atelectasia pasiva y una atelectasia cicatrizal. Muchas veces algunos autores también pueden clasificar la atelectasia como obstrucción de las vías aéreas y atelectasia sin obstrucción de las vías aéreas. Lo que hablamos de atelectasia sin obstrucción sería la pasiva y la cicatrizal. En cambio, la otra es obstructiva porque hay obstrucción de las vías aéreas. Entonces, como ven, tiene que tener ese concepto que siempre hay pérdida de aire en los campos pulmonares. Lo importante acá es observar cuáles son los signos de atelectasia. Cuando yo a una imagen radiopaca voy a denominar atelectasia. ¿Por qué es importante saber eso? Porque cuando hacemos diagnósticos diferenciales, nosotros vamos a tener imágenes radiopacas por una neumonía lobar, una neumonía total, una neumonía segmentaria. Pero también podemos tener atelectasia segmentaria, lobar o total. Entonces, uno tiene que tener la capacidad visual de decir, esta es atelectasia y esta es neumonía. Entonces, primero, es aumento de la densidad pulmonar, pero en forma uniforme. O mejor dicho, es una imagen radiopaca homogénea. A diferencia que del patrón alveolar, esa va a ser una imagen heterogénea. Entonces ahí tenemos la primera diferencia. La atelectasia le va a producir imagen homogénea. Y las otras patologías, como puede ser neumonía lobar segmentaria o total, siempre va a haber atelectasia, esa imagen heterogénea de patrón alveolar. Otra cosa que es importante que uno tiene que evaluar
es que en la atelectasia no observamos broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Presencia de aire dentro de un bronquio en medio de un incremento de la densidad. Cosa que la atelectasia no tiene broncograma aéreo. En cambio, la neumonía sí tiene broncograma aéreo. Es otro diagnóstico de diferencia que podemos observar como signos directos. La otra, el otro signo radiológico para pensar en atelectasia es el desplazamiento de la cisura. Generalmente va lo que corresponde a la cisura menor, lo que se observa más frecuentemente, o lo que puede ser de la cisura mayor. Entonces eso es lo que tenemos que buscar como signo directo de atelectasia. Entonces, como ven ustedes, y hemos observado lo que es patrón alveolar, y uno tiene que saber de cabeza es alveolar o no es alveolar. Si no es alveolar, estamos listos para empezar. ¿Entienden? Observamos ahí broncograma aéreo o no hay broncograma aéreo. Luego vemos si hay desplazamiento de las cisuras o no hay desplazamiento de las cisuras. Entonces, de acuerdo a todos esos tipos de patología, vamos a determinar esta imagen es atelectasia y esta otra imagen no es atelectasia. Y dentro de los signos indirectos también, retracción de las cisuras, va a haber elevación de los hemidiafragmas, o derecho o izquierdo. Otra cosa que debemos buscar y debemos encontrar es la hiperinsuflación compensatoria del pulmón sano, perilesional o del lado contralateral. Y otra cosa que no es fácil de visualizar o no es demostrable fehacientemente es aproximación de las costillas, porque como no hay aire, se disminuye el espacio intercostal de la parte lesional. Entonces, también vemos lo que corresponde a aproximación de las costillas. Entonces, esos son signos que uno tiene que buscar en 5 segundos, tener en la cabeza y decir, este tiene atelectasia y este otro no tiene atelectasia. Por ejemplo, acá, y hemos observado nosotros la radiografía de tórax, este hemitórax derecho, su radiotransparencia está normal, ¿entiende? Está viendo bien, pero estamos observando una radioopacidad homogénea a todo lo que corresponde al hemitórax izquierdo. No observa mi cursor, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, excelente. Entonces, así se observa lo que corresponde a una atelectasia total de un hemitórax. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Uno, este es el mediastino, retracción mediastinal hacia el lado de la lesión. Otro, el pulmón sano, que es esto, que normalmente tiene que estar hasta este nivel, está sobrepasando la línea media. Entonces, eso es lo que denominamos la herniación del pulmón sano hacia el lado contralateral. ¿Para qué? Para que el paciente pueda mantener su oxigenación casi normal. Por eso la naturaleza es tan sabia que entonces el pulmón sano se hiperinsufla y ocupa todo el espacio, o casi todo el espacio del pulmón enfermo. Normalmente también ustedes saben que el hemidiafragma derecho es más elevado que el izquierdo, pero en este caso estamos observando que el hemidiafragma derecho, izquierdo digo, está más elevado a nivel del izquierdo. ¿Por qué? Porque como se ha colapsado este pulmón, entonces el hemidiafragma izquierdo está elevado. Entonces, como ven, cuando observen ustedes una imagen radiopaca total en este caso, lo primero tiene que ver cómo está el mediastino. Si el mediastino está desplazado o no está en esa línea media, uno de los signos de que no es atelectasia. 2, vemos herniación del pulmón sano
Y si el pulmón está dentro de los límites normales, otro signo radiológico para decir que esta imagen radiopaca no es atelectasia. Y lo otro, podemos observar que el hemidiafragma izquierdo está en su lugar y no hay ningún tipo de patología. Entonces vamos descartando. Entonces también, como les comentaba, dentro de este campo radiopaco no se observan pequeñas imágenes radiolúcidas en su interior para pensar en lo que corresponda broncograma aéreo. Aquí hay ausencia de broncograma aéreo. Entonces estamos en la obligación de pensar que esta patología es todo lo que corresponde a atelectasia pulmonar. ¿Alguna pregunta sobre esta imagen para aclarar o indicarles? Doctor, en caso de neumotórax, ¿puede confundir como es también global? Muy bien. Ahí vamos a preguntar a alguien, a un voluntario, que no lo tengo en la lista en este momento, ¿por qué el neumotórax es imagen radiolúcida o radioopaca? Radiolúcido, doctor. Radiolúcida. Entonces, claro, entonces estamos observando que esto no es imagen radiolúcida, es imagen radioopaca. Entonces no tiene ningún tipo de comparación para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo único que deseo es que ustedes no se queden con la duda, pregunten, porque tienen la oportunidad de preguntar, porque le digo, tienen que sacar algo, un 5% que aprovechen de la clase que demos, es suficiente como para poder seguir avanzando. ¿Ya? Doctor. Sí. Viendo la imagen, doctor, se puede decir que el hemitórax izquierdo está atelectásico y el hemitórax derecho es un pulmón sano, ¿no? Y que se ha expandido el pulmón derecho al parte del pulmón izquierdo, ¿se puede decir, doctor? Bueno, claro, así creo claro, por eso le hemos dicho que si uno mide este espacio intercostal, teóricamente debe estar más grande que el colapsado. Por eso este hemitórax parece más chico que esto. Y lo otro, como le decía, la naturaleza es demasiado sabia. Como este pulmón no funciona, el pulmón sano se va hacia el lado contralateral, se hiperinsufla. Y los libros nos dicen que esta es una herniación del hemidiafragma sano hacia el lado contralateral. ¿Para qué? Para compensar lo que no está funcionando este pulmón. Está muy bien su razonamiento. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra imagen radioopaca, homogénea, desde la región apical hacia la región basal. Entonces, ¿qué nos llama la atención? Primero, la imagen radioopaca homogénea, sin presencia de broncograma aéreo. Segundo signo, estamos viendo cómo está el mediastino. El mediastino está retraído. No se puede visualizar lo que corresponde el hemidiafragma. ¿Por qué? Porque se superpone la imagen radioopaca con la imagen radioopaca del pulmón colapsado. Pero si uno observa esta radiotransparencia de este pulmón, ¿es normal o está más radiotransparente? Más radiolúcido, mejor dicho. Está más radiolúcido, doctor. Claro, más radiolúcido porque, igual que en el caso anterior, más cantidad de aire en este hemitórax para suplir lo que corresponde al no funcionamiento de este hemitórax. Entonces, como ven, todo lo que estamos hablando en el marco teórico no es en vano, sino estamos corroborando que el pulmón sano se hiperinsufla para compensar el otro. Por ejemplo, acá, este espacio intercostal está más ancho que esto, porque acá está colapsado, ¿entiendes? No, como le decía, no hemos visto, no estamos diferenciando el hemidiafragma, pero posiblemente el hemidiafragma derecho está mucho más elevado. Entonces, todo eso
hasta no demostrar lo contrario, es una atelectasia pulmonar. ¿Alguna pregunta de esta? Doctor, Escucho. una consulta. Viendo esta placa, viendo la gran radiopacidad del emitora derecho, ¿no? Y no viéndose el borde cardíaco y el diafragma, se podría decir también que se presenta un signo de la silueta, en este caso positivo. Claro, lógico, estás completamente de acuerdo que hay signo de la silueta positivo, ¿me entiendes? En la región anterior, en mediación anterior, todo está colapsado esa zona. Con eso no te quiere decir que también en la región posterior, estamos de acuerdo que sí. Pero ahora Gracias. también otra cosa importante es que cuando nosotros veamos una radiopacidad a nivel de todo el emitórax, podemos pensar también que haya un derrame masivo. Ajá. Pero el derrame masivo puede retraer la tráquea o puede desplazar la tráquea, o el mediastino, desplazar la tráquea. Y acá está desplazado o está retraído. Retraído. Entonces, mira, tan solamente con ese detalle estamos descartando que esta radiopacidad no es derrame, porque el derrame no retrae, sino desplaza. ¿Entiendes? Otro artificio radiológico es lo siguiente, que si la tráquea, si tenemos esta imagen radiopaca homogénea y el mediastino está en su mismo lugar, no se ha movido ni hacia favor ni en contra, en ese caso pensamos que sea dos posibilidades. Una posibilidad más del 99,9%, un proceso pleuroparenquimal. Hay derrame pleural más una neumonía, atelectasia o un tumor intraparenquimal. Dos componentes agregados nos da imagen radiopaca homogénea sin desplazamiento del mediastino. Entonces, mire, solamente con una radiografía de tórax en posterior anterior, uno puede hacer sus disquisiciones radiográficas, no diagnóstico definitivo de ya, pero posibilidades diagnósticas cercanas al. Si yo veo desplazamiento del mediastino, derrame masivo. Si veo retracción del mediastino, atelectasia. Y si no hay desplazamiento del mediastino, podemos estar pensando en proceso pleuroparenquimal, de tipo infeccioso, tipo tumoral, tipo metastásico, lo que sea. Entonces eso también tienen que ustedes meterse en la cabeza. ¿Por qué? Porque de acá en cualquier momento van a tener esa imagen y acordarse de este marco teórico que le estamos dando. Entonces sus disquisiciones radiográficas y tomográficas, radiográficas más que todo. Entonces si yo veo, por ejemplo, una radiopacidad con desplazamiento del mediastino, derrame común y corriente, ya, estamos libres. Pero si no hay desplazamiento, proceso pleuroparenquimal. El estudio complementario inmediato de eso, tomar una tomografía sin contraste para ver, aparte del derrame, ¿qué más hay dentro de eso? ¿Por qué es que no se desplaza el mediastino? Entonces, esa es la justificación para poder observar o hacer nuestro diagnóstico inmediato. En este caso, por ejemplo, también estamos observando otra imagen radiopaca homogénea sin broncograma aéreo, pero se cumple lo que estamos diciendo acá. Leve retracción de la tráquea del mediastino. ¿Cómo está el pulmón contralateral? Hiperventilado, más radio transparente, ¿sí? ¿Por qué? Porque está cumpliendo la función compensatoria del lado contralateral. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Doctor, entonces se diría que en el pulmón no hay un enfisema compensatorio. Claro, hay un efecto compensatorio del pulmón sano, porque el pulmón enfermo no está trabajando, no le entra aire. Por eso le decía y le repito, que la naturaleza es muy sabia, el cuerpo humano es muy sabio. No funciona el pulmón izquierdo o derecho, el izquierdo trabaja por el derecho y por el izquierdo, ¿entienden?
¿Y cómo se manifiesta radiográficamente? Hiperinsuflación, radiotransparencia incrementada. Y por ahí, con semejante colapso pulmonar, el paciente no está muy disneico, no le falta el aire, el oxígeno está más o menos bien. Entonces, toda esa cosa es lo que hace el compensatorio de la fisiología. Seguimos. En este caso, por ejemplo, a ver, una voluntaria que me pueda describir esta placa radiográfica. Al azar, doctor. A ver, ¿qué me dice voluntario, no? Doctor, vemos una placa, una incidencia PA, y vemos que el hemitórax izquierdo, ¿no? Hay una gran radiopacidad homogénea, y vemos que en el pulmón derecho se ha expandido más, y con una retracción prácticamente leve de la tráquea. Se ve la tráquea, pero no está tan retraído, ¿no? ¿Qué podemos ver más? Claro, estamos viendo... Hay una compensación del pulmón derecho hacia el izquierdo, ¿no? Vemos que las costillas o los espacios intercostales derechos están bien, y se aprecia en mi tórax izquierdo que están ligeramente disminuidos, con una elevación del diafragma izquierdo casi a nivel del derecho. Normalmente tenemos, como ya se sabe, que el derecho es más elevado que el izquierdo. En este caso está casi a ese nivel, ¿no? Excelentemente bien. Entonces, esa es la descripción que uno tiene que hacer cuando observamos lo que corresponde una atelectasia, ¿cierto? Sí, doctor. A ver, otro voluntario, ¿quién me dice sobre eso? ¿Cómo me describen? Matamoros. Sí, doctor. Ver, Bueno, cuénteme. en la imagen vemos es una imagen póster anterior en el cual el pulmón izquierdo del paciente está en volumen, está disminuido con respecto al pulmón derecho, ¿no? Y bueno, la tráquea está ligeramente desviado hacia la derecha, doctor. Ya. Me equivoco, doctor. Sí, está ligeramente desviado a la derecha. Entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces, si observamos los campos pulmonares, tenemos esta imagen radiopaca. ¿Es normal esta imagen radiopaca? ¿O esta imagen radiopaca? No, ¿no es cierto? No es normal, no tiene que haber estas imágenes radioopacas, pero de bordes bien definidos, triangulares, mira, ¿ves? Entonces, en este caso, estamos observando atelectasias segmentarias, ¿entienden? De un pequeño segmento de ambas regiones basales. Entonces, no, hasta ahora hemos visto también lo que corresponde a atelectasias total de un emitor. Es mucho más fácil de hacer el diagnóstico, pero en este caso estamos observando atelectasias segmentarias. Como son pequeños segmentos, como dice acá, levemente retrae la tráquea, no altera lo que corresponde a los semidiafragmas, pero ¿por qué le denominamos atelectasias? Uno, porque es una radiopacidad homogénea, bilateral. Dos, porque tiene bordes definidos. ¿Entiende? Entonces, ese tipo de imágenes son atelectasias segmentarias o subsegmentarias. Ahora la pregunta sería para algún voluntario o voluntaria, ¿en qué tipo de pacientes observamos atelectasias subsegmentarias o segmentarias? ¿Podría ser, doctor, un taponamiento de uno de los bronquios? Claro, taponamiento bronquial, pero ¿en qué tipo de paciente, digo, por ejemplo?
en pacientes posoperados, en pacientes con trastornos neurológicos, en pacientes ancianos. Por eso siempre en esos tipos de pacientes, cuando están hospitalizados, tienen que hacer bastante ejercicio respiratorio, darle sus fluidificantes expectorantes para que no hagan lo que es atelectasia, porque la atelectasia, imagínense, bilateral laminar múltiple disminuye un poco lo que corresponde a la ventilación. Puede complicarse con una infección sobreagregada. Entonces, esos son tipos de atelectasias segmentarias en pacientes que están mucho tiempo inmóvil, pacientes que no se movilicen adecuadamente bien. ¿Sí? Ok. A ver, una dama. Ana Luisa, creo que hay una alumna. ¿Qué me dice sobre esa placa? Se observa una imagen radiopaca, homogénea, bueno, en el hemitórax derecho, en la parte superior. ¿Qué lóbulo sería, señorita? El lóbulo, ese es el superior derecho. El lóbulo superior de alógeo, está excelentemente bien. Entonces aquí, por ejemplo, muy bien, señorita, gracias. No levemente retrae la tráquea. ¿Por qué? Porque solamente es una atelectasia lobar, pero sí está elevando marcadamente, o está retrayendo marcadamente la cisura menor. También levemente eleva lo que es el hemidiafragma. ¿Entiende? Entonces, esos son 2 signos radiológicos y casi 3, pero esto no está adecuadamente bien porque es poco la lesión. Entonces, para pensar en lo que corresponde a atelectasia. ¿Hay broncograma aéreo? No hay broncograma aéreo dentro de esta imagen radiopaca. Entonces, de esta manera se ve una atelectasia de un lóbulo lobar. Entonces, hemos comenzado de una total, una segmentaria y una lobar. A ver, ¿qué me dicen sobre esta imagen? Otro voluntaria. Ahora escucho opiniones. Ahí, doctor, se ve como una radiopacidad homogénea en la zona apical. Parece que hay también una leve elevación del diafragma derecho. Claro. En la opacidad no se ve pues el broncograma aéreo, se ve homogéneo todo. ¿Y cómo está la cisura? Parece que está un poco elevada, ¿no? Retraída en la parte apical. Claro, hay una retracción de la lesión. Entonces, como dice la señorita, estamos viendo bien, elevación del hemidiafragma. Aquí está la retracción de la cisura menor, es una imagen radiopaca homogénea, ¿entiende? No se puede determinar adecuadamente bien sobre la tráquea, ¿por qué? Porque este paciente tiene un tubo endotraqueal. Entonces, el tubo endotraqueal es que no haya mucho movimiento. Entonces, como ven, así se observa lo que corresponde una atelectasia lobar. Otro voluntario sobre esta placa radiográfica. Doctor, bueno, se observa una imagen hiperdensa. Doctor, ¿me escucha? Sí, hiperdensa, ¿por qué? Es radiografía.
Estamos en radiología, no estamos en tomografía. Perdón, radio opaco, doctor. Una imagen radio opaca en el, en el ápice del... Sí, doctor. Perdón, doctor. Una imagen radio opaca en el ápice del... Una apical del pulmón derecho, doctor. Ya. Y... ¿Pero qué otro signo tiene? Ahí está en todas las flechas, te está indicando. Sí, doctor. Eso nos indica cómo está la cisura. La cisura... Es retracción de la cisura. Normalmente sí, la cisura debe estar horizontal acá. A este nivel debe estar la cisura. Pero como hay atelectasia, se ha retraído. Entonces estamos viendo retracción cisural. ¿Entiendes? Está muy bien. Entonces, por ejemplo, un muchacho, cuando nosotros le tomamos un examen, póngale eso que le tome, se le presente esta placa radiográfica, ustedes me dirán, primero, una imagen radiopaca homogénea. Ya estamos de acuerdo. Ya. 1. Retracción de la cisura menor. Elevación del hemidiafragma derecho. 3 signos radiológicos. Igual a atelectasia global. Si ustedes me describen así, ese tipo de patología o cualquier otra, nunca van a desaprobar, pues. ¿Entienden? Primero tiene que ser ordenada su descripción y otro su parte descriptiva, como lo estamos indicando, y al final le dicen, ¿sabe qué? Atelectasia pulmonar. ¿Y por qué no puede ser neumonía? Le preguntaría. ¿A qué me decía? ¿Quién me conteste? Yo decía, ¿por qué no puede ser neumonía? La neumonía tiene lo que es el broncograma aéreo, doctor. Muy bien, acá no tenemos broncograma. Otra justificación para decir que no es neumonía. Imagen heterogénea. Claro, la neumonía es imagen heterogénea y esta es una imagen homogénea. Otra justificación para decir que no es... No hay retracción, doctor. No hay retracción ni desplazamiento en neumonía. Muy bien, entonces, mire, de esa manera, como yo siempre digo, es la forma médica y científica de decir una lesión. No es porque es justo, dice una novela, pero la pegué, la adiviné. No. Tengo que justificar el por qué es una cosa y por qué no es otra cosa. No sé si ustedes han asistido a alguna junta médica en su rotación. En la junta médica, vamos, hay un médico que dice, no me parece una neumonía. El otro dice, no es neumonía por esto. ¿Entiende? El otro colega dirá, pues neumonía yo pensé por esto. Entonces uno tiene que justificar médicamente que uno es una patología y el otro es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor. Sí, le escucho. Y para complementar, bueno, no, aparte de lo que ha mencionado, era la elevación del hemidiafragma y los espacios intercostales. Claro, muy bien. Entonces, con todo eso ya tiene ganado la batalla, ¿no? Sí, entonces, acá también estamos observando otra imagen radiopaca. Toda esta zona por acá. Con las características de que también está elevando, está retrayendo la cisura. Debiendo ser la cisura a este nivel, está retrayendo la cisura. Está retrayendo la tráquea. Esta zona por acá. Está elevando el hemidiafragma, que forma fundiforme retráctil. Entonces, y es imagen radiopaca homogénea. Como algunos de sus colegas comentaron, también con el signo de la silueta positiva. Pero lo que te va a dar el diagnóstico es retracción, tráquea, cisura y elevación del hemidiafragma. Y si uno observa solamente esta zona de acá, en comparación con esta zona de acá, esta zona está más hiperinsuflada. ¿Por qué? Porque está compensando lo que estamos observando, lo que es una atelectasia. ¿Sí? Muy bien.
Doctor, una consulta. Sí. En este caso, o sea, viendo si es una esqueletasia lobar o de un segmento, ¿no? De un Lobar. segmento, perdón, de un segmento, doctor, o lobar, el mismo pulmón afectado puede compensar, doctor. Claro, el pulmón, o sea, el resto del pulmón sano primero compensa. Si la cosa es mucho más grave, ya compensan los dos, o compensa el lado contralateral. ¿Ya? Ya. Ese es normal. Mi duda, gracias. No, también no sé que nunca queden sin duda, menos en clase. Y acá tenemos otra imagen triangular. Bueno, acá lo primero que es una imagen radiopaca homogénea. Segundo, tiene bordes definidos. Tercero, está retrayendo la cisura menor. Cuarto, está retrayendo levemente el mediastino. Entonces, todas esas características es que nos hace pensar en una atelectasia pulmonar. ¿Entendieron o no entendieron? Sí, doctor. Parece que hay un solo alumno, ¿no? Sí, sí, doctor. Sí se entiende, doctor. Sí se entendió. Bien. Acá tenemos otra radiografía de tórax en póster anterior, donde observamos esta imagen acá, radiopaca. No estamos tan seguros para decir con esta en póster anterior no será atelectasia, ¿no es cierto? Pero una imagen radiopaca homogénea, tieramente homogénea. Y la tomamos la lateral y nos encontramos con esta imagen. Ahí sí se visualiza adecuadamente bien, ¿no? De borde definido que está retrayendo la cisura y una imagen radiopaca homogénea. Entonces también en este caso estamos en la obligación de pensar que es una atelectasia del lóbulo medio. ¿Estamos de acuerdo? Así es, doctor. Esta radiografía es lateral derecha o lateral izquierda. Derecha, ¿Por qué derecha? no se cruzan los semidiafragmas. Muy bien, está bien. Así es. No hay entrecruzamiento de los semidiafragmas, lateral derecha. ¿Ya? O sea, por lo que es imagen de radiología y están convencidos cómo se observa una atelectasia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Pues acá tenemos primero una radiografía de pulmón. Y hemos hecho el diagnóstico, digo, la descripción del pulmón sano primero, y luego una atelectasia. Mira, acá estamos viendo una imagen hiperdensa de todo el hemitórax izquierdo. En cambio, el hemitórax derecho, que normalmente tiene que terminar acá, se está herniando hacia el lado contralateral. ¿Por qué? Porque hay una insuflación del hemitórax del pulmón derecho, sobrepasando la línea media hacia el lado contralateral, para compensar esta imagen, esta atelectasia total del hemitórax izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera también en tomografía estamos observando o se complementa o se describen todos los signos radiológicos que estamos observando en una radiografía en póstero anterior. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? No. Doctor, entonces así se evidencien todos los signos claros en radiografía, ¿se tiene que pedir igual tomografía? Si tenemos la duda del por qué, porque no tenemos signos radiológicos, debemos sacar una tomografía para ver qué otra lesión tiene, qué le ha producido ahí, ¿me entiendes? Una neoplasia o hacer una broncoscopía de acuerdo al manejo clínico. ¿Ya? Aquí tenemos otra tomografía. ¿Qué ventana es esta? No se aprecia, doctor. ¿Cambio de diapositivas? No se aprecia. Claro. No veo el cambio. No, todavía no avanza. Mediastinal, doctor. Mediastinal, doctor. ¿Ok? ¿Se cambió o no se cambió? Ahora sí. Recién, doctor.
Ya, Ahora volvió. sí, ¿no es cierto? ¿Qué Volvió. ventana es esta? ¿Qué ventana? Una. Mediastinal. Claro, mediastinal. Acá no se está viendo nada de parénquima pulmonar. Lo que estamos viendo es todo ventana mediastinal o mediastinal, no parenquimal, no, mediastinal. Entonces también lo que yo observo es esto. Aquí tenemos todo lo que es el colapso pulmonar, todo el mediastino está retraído hacia el lado izquierdo y estamos viendo herniación del pulmón sano que está sobrepasando la línea media o el espacio retroesternal hacia el lado contralateral, ¿me entiendes? Eso es lo que corresponde a una atelectasia pulmonar izquierda con hiperinsuflación del lado derecho. Así es. Ya que estamos viendo otra tomografía, sí, cambió la imagen, ¿no? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Ya, pulmón, una parenquimal. Sí. Acá tenemos una ventana parenquimal y nos encontramos con esta pequeña imagen triangular, pero imagen hiperdensa, uniforme, ¿entiende? Sin broncograma aéreo. Entonces, así se observa una atelectasia segmentaria a nivel del emitoral derecho. No es un lóbulo, sino solamente segmentaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la forma de presentación de una atelectasia segmentaria. Sí, doctor. Y acá también estamos observando una tomografía con ventana parenquimal. Nos encontramos con esta imagen acá, una imagen hiperdensa de bordes regulares, ¿no es cierto? De dos cortes, uno más arriba y otro más abajo. Y observamos también, no hay mayor patología de hiperinsuflación perilesional. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? No es demasiado amplio la atelectasia pulmonar. ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Las causas no obstructivas también pueden ser afectar todo un pulmón o Claro, solo son sí. segmentarias. No, la no obstructiva, por ejemplo, si es secuela de tuberculosis pulmonar, sí puede afectar, por ejemplo, secuela de todo el mitoral derecho, por ejemplo. Entonces, hay patrón intersticial con atelectasias subsegmentarias a nivel perilesional. Entonces, es normal. Entonces, de esa manera creo que estamos concluyendo lo que corresponde patrón atelectásico. ¿Alguna duda que tienen, muchachos? Doctor, hay una placa donde que se mostraba un tubo endotraqueal. Ya. ¿Podría retroceder, por favor? A ver, vamos a ver, su pedida. Ya, esta placa, observan la placa, ¿no? No se aprecia, doctor. ¿No? Es otra, creo. ¿Se observa la placa? No. Esta es la placa, doctor, que se observa. No, ¿se observa la placa? No. Sí, doctor, una placa, observamos una placa. Aquí estamos, ¿me entiendes? Acá se observa lo que corresponde, acá hay un pequeño cuerpo extraño que aparece acá, ese es lo que corresponde al tubo endotraqueal, ¿me entiendes? ¿Ya? Y este es lo que corresponde a la atelectasia, ¿sí? Vamos a ver esta. Aquí está. No, el otro está mejor. ¿Entiendes? Este de aquí. ¿Ya? Entonces, esto hace que no se desplace, porque si estuviese con la tráquea, sin tubo endotraqueal, podría ser un poco más de desplazamiento, pero ¿viste? Como la tubo endotraqueal ya no se desplaza ya. ¿Eh?
O sea, con el tubo endotraqueal no había retracción. Bien, Entonces. claro, no había retracción porque el tubo hace como ancla que no se desplaza adecuadamente bien. Tubo es tubo, un cuerpo extraño ahí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, señorita Lucas, entonces ahora nos toca aquí lo que es el seminario, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, ¿cuánto tiempo nos damos porque preparan su tema? Tienen que enviarme la lista de qué temas tienen que dar. ¿Cuántos somos? 12, pero hay solamente de 11. ¿Qué pasó con uno? ¿Alguien Sí, faltó? una compañera que se ¿Qué hace? me dijo Sí, sí, que me comentó. Ya, sí, yo le escribí no por hay, internet. no hay problema. Sí, sí, Podemos. no hay problema. Sí, ya. Entonces tenemos unos 5 o 6 minutos para que prueben su tema y descanse un rato, ¿sí? Sí, doctor. Ya, doctor. Muy bien. Ya.
Bueno, comenzamos sobre lo que corresponde al seminario. Hola. Ya, doctor. Pues el seminario aún no están listos. Pueden proyectar su PPT. Alejandro, Limaco o Martínez, puedan proyectarlo, por favor. ¿Me escuchan? ¿Quién va a presentar? Sí, 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 doctor, sí, doctor, sí, lo escuchamos. Ya vamos. Doctor, disculpe, ¿puede dejar de compartir su pantalla para que los compañeros puedan proyectarlo? Ya, ok, listo.